Estoy seguro de que a muchos de vosotros os gusta el cine, por lo menos a mí sí, y lo disfrutamos cuando es una buena película, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunas buenas películas que contienen mucha violencia, quizá porque se trata de una guerra, quizá por un testimonio. Hay películas basadas en hechos reales. Hay hechos reales que sobrepasan la ficción, que nunca pensarías que podrían ser reales y lo son. Y muchas veces las películas se aproximan a esos hechos. Digo esto porque estamos en una gran película. Tú y yo somos protagonistas de algo que está ocurriendo. No nos damos muchas veces cuenta de hasta qué punto estamos inmersos en una grandísima película. Y cuando hablo de película en este momento no me refiero a ficción, me refiero a una realidad que está avanzando y en la que estamos en ella. Y en esta enorme realidad que pasa ante nuestros ojos, encontramos de todo. En este momento estamos atravesando dificultades. Estamos pasando momentos de inquietud, momentos de preocupación. Estamos, creo que a nadie se le escapa, también en momentos de temor. Como ocurre en las películas, ¿verdad? En muchas de ellas hay películas de terror, nunca me gustaron. Hay personas que parece que lo disfrutan, pero hay momentos de terror, hay momentos de inquietud, hay momentos de violencia, momentos de paz. Pero ¿te fijaste que es muy difícil encontrar una película donde, por mucha violencia que haya, donde no haya una historia de amor? ¿Cierto? En realidad es la historia de amor lo que le da sustancia a la película. Porque ¿para qué ver tanta violencia? ¿Para qué ver tanto temor, tanta inquietud, tanta preocupación de vidas que a veces son terribles? Las cosas que pueden llegar a ocurrir en una vida. Y las vemos en pantalla grande y sufrimos muchas veces con los personajes. ¿De qué sirve todo ese sufrimiento si no hay algo que le dé sentido? Si no hay al menos una historia de amor que nos haga palpitar, que nos dé esperanza de que algo bueno también está ocurriendo, y eso es lo que al final es lo que nos importa. Lo que cuenta al final es que haya esperanza de que el amor prospere y de que el amor conquiste. La historia que vamos a leer hoy podría ser una película, y seguramente la has visto en cine también. Es una historia de amor, y vamos a Génesis capítulo 24. Lo que vamos a descubrir en esta historia de amor tiene mucho que ver contigo y conmigo. Tiene mucho que ver con los creyentes. Tiene mucho que ver con la iglesia, con el proyecto de Dios para la humanidad. Permitidme, lo voy a leer de seguido y después vamos a estar analizándolo. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Abraham fue mucho tiempo viejo. Ahora, en este momento, Abraham tenía 140 años. Así que tienes razón para decir que era ya viejo y bien avanzado en años. Y Dios había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Sabemos por capítulos anteriores que sería Eliezer. Eliezer era el mayordomo de todo lo que tenía Abraham. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, le dijo, y te haré jurar por Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito,
sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. Volveré pues, tomaré a tu hijo y lo llevaré a tu parentela, a tu tierra, de donde saliste. Y Abraham le dijo: que no se te ocurra llevarte a mi hijo allí. El Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir contigo, serás libre de este juramento. Solamente que no te lleves a mi hijo allí. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Señor Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. Haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Te puedes imaginar la aventura que estaba viviendo este hombre? Una película total. Abraham le había dicho: ve a mi parentela. Ahora, ¿por qué le diría a Abraham: ve a mi parentela, en vez de vamos a buscar una mujer, a ver dónde encontramos? Porque Isaac ya tenía edad de pensar en casarse. ¿Cuántos años tenía Isaac en ese momento? Tenía 40 años. Así que tenía edad de casarse y de tener descendencia. Bueno, vivió muchos años. Ahora, ¿por qué Abraham? Dejadme llevaros un poquito antes de continuar para que entremos en la película, entremos en la situación y veamos la relación que eso tiene con nosotros. Veamos un poquito en detalle qué está pasando. ¿Quién era Abraham para empezar? ¿De dónde venía Abraham? Abraham era de Mesopotamia, era de Ur. Y Dios le había dicho a Abraham que saliera de allí porque tenía otra tierra preparada para él. Pero permitidme deciros algo. Abraham era ya un creyente. Abraham era uno de esos personajes, de esas familias que había en Mesopotamia que siempre habían creído en el Dios verdadero. ¿Sabes cuando Noé entró en el arca, y el arca, después de descender las aguas, se quedó embarrancada? Sus hijos descendieron con él y los animales hasta Mesopotamia, porque el arca se quedó anclada en una montaña. Y ellos descendieron hasta los valles fértiles de los ríos Tigris e Éufrates. Allí había empezado la humanidad, ¿te acuerdas? Dios había plantado allí el jardín del Edén. Dios había puesto allí el primer hombre y la primera mujer. La primera historia de amor de la Biblia es la de Adán y Eva. Bueno, no había mucho donde escoger, pero estoy seguro de que Dios puso en ellos el amor necesario para que pudieran estar felices juntos. Allí, en Mesopotamia, en un jardín tremendo regado por ríos, y entre los ríos estaban el Tigris y el Éufrates. Allí estaba también Noé y su familia cuando descendieron del arca. La humanidad volvía a comenzar y comenzaba en el mismo lugar. Mesopotamia seguía siendo un jardín en aquel tiempo. Los ríos regaban la tierra y era fértil.
Y eso es por lo que la primera civilización es la civilización mesopotámica. Así que tanto Noé como sus hijos habían podido transmitir a sus descendientes qué había pasado. Sus hijos no habían vivido lo que era la tierra antes del diluvio, pero ellos sí. Ellos podían contarle a sus niños como lo hacemos hoy. ¿Cuántos le hemos contado la historia del diluvio? Pues ellos también lo hicieron con sus hijos y les contaron por qué había pasado eso, por qué la tierra había tenido que ser limpiada. Ahora, ellos mantuvieron esta fe y la fueron transmitiendo, la transmisión oral. Enseguida, poco después, comenzaron a escribir y también lo comunicaron en escritos que se fueron repitiendo. Pero la comunicación oral, la transmisión oral, era la fuente principal de comunicación en aquellos días. Así que se contaban las cosas una y otra vez. Después sabemos lo que pasó. La gente se apartó de Dios, vino la historia de Babel, ¿verdad? Dios tuvo que dispersar a la gente por su maldad y se fueron por muchos otros lugares. Pero la familia de Abraham todavía estaba allí manteniendo la fe en el Dios verdadero. Abraham iba a llegar a ser el padre de todos los creyentes. Y él y su familia creían en nuestro Dios, en el único Dios, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe. ¿Entiendes por qué Abraham no quería que su hijo Isaac, el hijo de la promesa, tuviera como mujer a una cananea que no conocían a Dios, que eran paganos, idólatras, llenos de todo tipo de práctica extraña, brujería? Dios no quería, Abraham no quería eso para su hijo. Y es por eso que mandó a su criado Eliezer, digo Eliezer aunque no lo dice aquí en este momento, pero debería ser él. Lo mandó, ¿a dónde? A su tierra, a su familia. Él quería que la esposa de su hijo fuera una creyente. Así que eso lo vivió aquel criado. Dios mío, menuda aventura me ha metido mi Señor, de mandarme a buscar tan lejos a una mujer de la familia de Abraham. ¿Cómo llego yo a la familia de Abraham? Dios mío, me tienes que encaminar tú. Así que me imagino que sería un viaje de oración. Creo que no paró de orar. Hasta cuando llegó allí, llegó al pozo y dijo: Dios mío, esto es, si no lo haces tú, esto es misión imposible. La oración es muy interesante. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. ¿Has orado alguna vez algo tan específico, tan concreto, que sabes que tiene que ser un milagro, que sabes que es imposible que pase, a menos que Dios lo haga? ¿Sabes que a Dios le encantan esas oraciones? Así salimos de dudas, ¿verdad? O Dios lo responde, o Dios nos dice: pues no era mi voluntad. Y esto es lo que este hombre necesitaba saber. Dios mío, si no lo haces tú, me vuelvo. Me voy otra vez a casa.
Y aconteció que antes que él acabase de hablar, antes de que acabase de orar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Estaba Dios respondiendo la oración? La historia de la Biblia, este libro maravilloso, está lleno de acontecimientos inquietantes, terribles. Pero también de la más bella historia de amor jamás vivida, ni en este mundo, ni en el otro. Estamos hablando de la historia del amor de Dios para su pueblo, para los creyentes, para gente como tú y como yo, a los que Dios está llamando para ser la esposa de su Hijo. Isaac, Abraham, Sara, Rebeca. ¿Sabes que todos esos nombres tienen significado? ¿Sabes que Abraham era así, fue llamado así porque iba a ser padre de multitudes? Padre de multitudes. Efectivamente, Abraham fue el padre de muchísimas naciones, de muchísimas tribus. Primero tuvo un hijo que se llamaba Ismael, de la sierva de Sara. E Ismael tuvo 12 hijos, de los cuales salieron 12 naciones. Después tuvo Isaac. Isaac iba a ser la raíz, el origen del pueblo de Israel a través de su hijo Jacob. Pero después Abraham se casó con Cetura. Y con Cetura tuvo también un montón de hijos, familia numerosa, de los cuales iban a salir también un montón de pueblos. Padre de naciones. Cuando aparece un nombre en la Biblia, ten en cuenta que lo que diga es lo que es. Ahora, ¿qué significa Isaac? ¿Te acuerdas de lo que significa Isaac? Porque Abraham y Sara no habían tenido hijo. Dios le había prometido que su descendencia heredaría la tierra, aquella tierra en la que estaba. Pero no tenían hijos y los años pasaban. Hasta que un día el Señor vino a ver a Abraham. No hace mucho que hablábamos de esto. El Señor vino a ver a Abraham y decirle: Abraham, ha llegado el momento. ¿Sabes cuántos años tenía Abraham? Entre 99 y 100, ¿sí? Y Sara tenía como 10 menos, 90 años. Y Dios le dijo: ahora ha llegado el momento. Y Sara, en ese momento, estaba viendo la escena, pero como estaba retirada en su tienda, tenía el oído pegado, ¿sí? ¿Has visto alguna mujer detrás de una cortina con el oído pegado? No, eso no ocurre. Las mujeres tienen un oído como un radar. Cuidado con lo que dices. Y Sara estaba escuchando la conversación. Y cuando escuchó lo que
lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham: en 1 año tendrás ese hijo de Sara. ¿Sabes qué pasó? Le entró un ataque de risa. Literalmente a Sara le entró un ataque de risa. Y claro, ya no se podía esconder. Hay algunas personas que cuando les da un ataque de risa, bueno, si no te ríes, revientas. Contagiosa, ¿no? Yo creo que hasta el Señor se estaba riendo. Y claro, ya no se podía ocultar. Se había descubierto ella sola. Y el Señor le dijo: Sara, con que riéndote, ¿eh? Y ella, avergonzada, dijo: no. Sí, te hemos oído todos. Al hijo que tengas le llamarás Risa. Risa. Eso es Isaac. Risa. ¿Por qué Risa? Porque Isaac es una figura profética de Jesús, el hijo de la promesa, el hijo prometido. ¿Sabes que Jesús es uno de los, quizá el personaje, seguro, en toda la Escritura donde se habla de su nacimiento más veces? Como el hijo de la promesa. ¿Sabes cuál es la promesa más antigua acerca del nacimiento de Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en qué libro está, en qué capítulo? En Génesis 3. Tan pronto como Eva y Adán pecaron, Dios prometió un hijo. El hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente. El hijo que acabaría con el dominio y el poder de Satanás. Ahora fijaros bien, lo leemos en Hechos, pero en el Antiguo Testamento está revelado que el Hijo, Jesús el Mesías, tendría sobre él una unción, porque él era el ungido. Eso es lo que significa la palabra Mesías y Cristo, el ungido. Él tendría una unción de risa, una unción de gozo, una unción de alegría. Leemos en el Salmo: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso Dios te ungió con alegría más que a todos tus compañeros. La persona más alegre de todo Israel era Jesús. ¿Entiendes por qué ponerle risa a Isaac? Porque está conectado con la unción que Dios iba a poner en su hijo. Un hombre que amaba la justicia y aborrecía la maldad. Y esa combinación nos hace contentos. No lo menosprecies. Ama la justicia y aborrece la injusticia. Así era Jesús, así es Jesús, así es nuestro esposo, nuestro novio, nuestro Isaac. Ahora, hemos visto que Abraham envía, ¿verdad? Por inspiración de Dios, envía a Eliezer o a su criado Por cierto, ¿qué significa la palabra Eliezer? ¿Sabes lo que significa? Significa Dios es nuestro ayudador. Vaya, Dios es nuestro ayudador. ¿Y qué significa Raquel? ¿Sabes qué significa Raquel? Tú eres Raquel. Significa oveja de Dios. Oveja de Dios. ¿Qué te parece como nombre? Bueno, mejor Raquel, ¿no?
Mejor Raquel. Pero es que está hablando de la iglesia. Es que está hablando de los verdaderos creyentes. Permíteme decirte algo que es revelador para ti. Eliezer representa a la ley. Eliezer era un esclavo, como esclavos son todos aquellos que están bajo la ley. Esclavos. Porque la ley vino a consecuencia de la esclavitud del pecado. ¿Te diste cuenta de que cuántos camellos tomó Eliezer? ¿Cuántos? 10. Y con ellos viajó hasta encontrar a Raquel. Viajó en 10 camellos llenos de dones, de cosas buenas, para regalarle a Raquel. ¿Ves algún paralelo en eso? ¿Puedes ver algo? ¿Y qué hicieron cuando llegaron a aquel lugar de Mesopotamia? Llegaron al pozo, a la fuente. Y allí se iba a dar este encuentro entre Eliezer y Raquel. La ley que ha viajado con sus 10 mandamientos hasta encontrar a los creyentes, hasta encontrar a las verdaderas ovejas, los que serían la esposa de su hijo. Escucha, todo esto que estaba pasando en esta historia de amor solo tenía un sentido, que es anunciar. Dios estaba gozando, viéndolo en imagen, en la historia. Dios estaba formando todo aquello para narrar algo que Él esperaba ansiosamente, porque se trataba de la esposa para su hijo. Y todos estos personajes, sin darse cuenta, estaban en una película total. Dios estaba desarrollando estas escenas para dejarlas escritas, para que se dejara claro la historia más maravillosa que jamás ocurriría. Lo que le daría sentido a toda la historia. Lo que le daría sentido al sufrimiento, a las dificultades, a los problemas. Lo que le daría sentido a tu sufrimiento y al mío. La historia de amor. La historia de Cristo y la Iglesia. La historia del ungido, del Mesías, del risa, del que tenía una alegría mayor que la de sus paisanos, de sus compañeros, para encontrarse con las ovejas de Dios. ¿Sabes? Jesús tuvo algunos encuentros muy interesantes que están en el Evangelio de Juan. Él dijo: yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué le estaba pasando a Raquel? ¿Qué le pasó a aquella doncella que no conocía a aquel hombre, que venía con los 10 camellos y venía con las alhajas, los vestidos, aquellos regalos, a tener un encuentro con alguien que tampoco conocía? ¿Qué estaba pasando en el corazón de Raquel? ¿Cómo es que Raquel se va a ir con un desconocido que le habla de Abraham y le habla de su hijo? ¿Cómo es que una mujer virgen, una doncella, va a tomar una decisión tan radical de seguir a aquel hombre
que le va a llevar al encuentro con el esposo. ¿Sabes por qué Raquel se fue con aquel hombre? Porque era una oveja de Dios. Era una oveja de Dios. ¿Puedes estar seguro de que has dado con una oveja? Cuando está dispuesta a seguirte, cuando le quieres conducir a Cristo. Cuando le hablas de Cristo y le quieres conducir a un encuentro con Él, ¿sabes qué hará la oveja? Dirá, sí, me voy. ¿Podemos entender lo que Dios está tratando de expresar? Estamos hablando de miles de años antes de que viniera Jesús. Estamos hablando de una historia impresionante. En Génesis, capítulo 24, la historia de amor de Isaac y Raquel. Más que la historia de amor de Isaac y Raquel, es la apasionante historia de cómo Dios estaba preparando un pueblo, iba a preparar un pueblo de creyentes esparcidos por todo el mundo para formar una esposa, formar el amor de su hijo, la mujer que le acompañaría por toda la eternidad, la mujer que le seguiría hasta el final. Aquel pozo también tiene un mensaje, es que la oveja va a venir en busca, porque tiene sed, va a venir en busca del agua. Y Dios va a aprovechar esa sed interior, esa sed profunda del corazón, para conducirla al pozo que emana agua de vida eterna. ¿Sabes? No sé si es tu convicción, pero te aseguro que es la mía, que cuando Jesús llegó a Samaria, Juan capítulo 4, cuando Jesús llegó a Samaria, a la ciudad de Sicar, antes de entrar había un pozo. Ahora escucha bien, porque los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos menospreciaban a los samaritanos. Decían, no, vosotros no sois judíos de pura sangre. Vosotros estáis mezclados ahí con un montón de naciones. Vosotros decís que creéis en Dios, pero no lo mismo que nosotros. Nosotros tenemos al Dios puro y había ese desprecio. Como vosotros sois ciudadanos de segunda clase. Pero fue en Samaria donde Jesús iba a repetir la escena. Y Jesús, en vez de ir a la ciudad, se quedó sentado esperando en el pozo. ¿Y qué pasó? Apareció una mujer con su cántaro que venía por agua. ¿Y Jesús qué le dijo? A Jesús le encantó, estoy seguro de que le encantó la escena, porque Él la había preparado. Mujer, dame de beber. Ahí Jesús tenía el papel de Eliezer y el papel de Isaac. Los dos. Mujer, dame de beber. ¿Y sabes qué pasó en la conversación con la mujer? Que delante de Jesús había una mujer con una sed profunda de conocer al Mesías. Una sed espiritual tremenda. Y eso es por lo que Jesús comenzó a revelar que Él tenía el agua que ella necesitaba, el agua que iba a saltar para vida eterna,
el agua que iba a saciar de una vez por todas su necesidad interior, sobrenatural, espiritual. Aquella mujer era la iglesia que iba a comenzar a tomar forma. ¿Sabes qué hizo aquella mujer tan pronto como escuchó que estaba delante del Mesías? Saltó y se fue corriendo a decírselo a todos tus vecinos. ¿No te suena eso? ¿No te suena cuando descubriste a Cristo y parecía que no te lo podías callar? ¿Que se lo tenías que decir a toda la gente? Y esto es lo que hizo la mujer. Saltó y se fue corriendo a decírselo a todos sus vecinos. Y los vecinos vinieron. Escucharon el llamado y de pronto Jesús se vio rodeado de lo que sería su iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Sicar, una ciudad de Samaria, menospreciada, iba a ser la primera en declarar que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo deseado. La primera ciudad, como leemos en Juan 4, que los hombres, después de estar 2 días con Jesús, iban a decir esta declaración. Ahora vemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. La historia de amor se estaba cumpliendo. Dios estaba despertando a su gente, a sus ovejas, a aquellos que tenían fe en su corazón, que estaban buscando respuestas, que estaban buscando la verdad, que estaban buscando lo que realmente le diera sentido a su existencia. Porque son ovejas de Dios, que no iban a escuchar cualquier otra historia fantasiosa, que no se iban a conformar con cualquier otro cuento, que estaban esperando una respuesta auténtica, que estaban esperando una respuesta de Dios que solo vendría a través de su Hijo. Sabes, muchas veces en la vida, a través de sufrimientos, a través de cosas terribles que nos pueden llegar a pasar, o temores, inquietudes, preocupaciones, tensiones, estrés, preocupación acerca del futuro, de la salud, del negocio quizá, o de la familia. ¿Alguien aquí necesita alguna preocupación más de la que ya tiene? No hay nadie que se libre de las preocupaciones. No hay nadie que se libre de las tensiones, de los temores. Todos estamos tentados. Todos pasamos por estas situaciones. Y el enemigo lo aprovecha. ¿Sabes para qué? Para hacerte dudar. Para engañarte. Para que sucumbas al temor. Para que te cuestiones si tu vida merece la pena o no. Para que empieces a dudar acerca de si esto tiene sentido. Si todo esto que me pasa, ¿por qué a mí? Si todo eso realmente tiene algún sentido o no, quizá sea todo un caos, sea todo un sinsentido. Esto es lo que el enemigo quiere que pensemos. Y es en esos momentos, hermanos, cuando tenemos que recordar estas cosas, que somos parte de la esposa de Cristo,
que somos la Raquel de Jesús, que somos por la fe en Él, somos sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¡Qué declaraciones que hizo Jesús acerca de su esposa! Dios no fallará en su propósito, no importa por lo que pase. Jesús es el Hijo prometido y Dios lo envió a buscar a la esposa y la está buscando hasta el día de hoy porque la sigue formando. Habíamos visto que la primera historia de amor eran Adán y Eva, pero ¿de dónde salió Eva? ¿Quién parió a Eva? Dios hizo a Adán del barro, ¿cierto? Pero ¿y a Eva? ¿Tomó acaso Dios otra vez barro y se puso a hacer una mujer? No. Adán parió a Eva. Eva salió de Adán. Pero para ello, Dios tuvo que dormirle. Dios tuvo que anestesiarle. Y una vez que le anestesió, le partió el costado y sacó una costilla. Y de esa costilla hizo a Eva. ¿A que te suena película? ¿A que todavía el enemigo viene y te dice, no te lo estarás creyendo, ¿verdad? Viene todavía a tu oído para decirte, ya no eres un niño, esas historias ya no son para ti. ¿Te lo vas a creer? Dios no es mentiroso. Eva salió de Adán. ¿De dónde sale la iglesia? ¿De dónde sale la esposa de Cristo? De Cristo. Por eso somos llamados el cuerpo de Cristo. Porque Dios tuvo que poner a dormir a Jesús y partirle el costado. Para que de lo más profundo de él, de su corazón, pudiera brotar Eva. Pudiéramos brotar tú y yo. Es por la fe en el Hijo, es por el perdón que nos limpia, el perdón de su sangre derramada en la cruz, es por la lanza clavada en su corazón, que tú y yo hemos sido transformados de ciudadanos de segunda, de pecadores, como aquella samaritana, de pecadores vulgares en la esposa de Cristo. Ahora Dios nos está formando. Estamos en formación. Dios sigue formando. La historia, desde los días de Jesús hasta hoy, es la historia de la formación de una esposa. Es por eso que tenemos que mantener nuestra fe firme hasta el final. Es por eso que tenemos que estar dispuestos a ser transformados.
Es por eso que necesitamos seguir sometiendo, rindiendo cada día nuestras vidas a Dios. Porque estamos en un proceso de transformación. Pero lo que Dios está haciendo en nuestra vida es la historia más maravillosa, la historia de amor que asombra a los ángeles. Los ángeles están observándonos, mirando en vilo, viendo cómo Dios construye una esposa eterna para su Hijo. Y Él vendrá a por ella. Él vendrá a por su esposa. ¿Estarás tú en esa boda? ¿Estaremos en esa boda? ¿Le habremos permitido a Dios insertarnos, darnos forma para que seamos esa esposa hermosa, maravillosa, entregada? ¿Sabes cómo llamaba Sara a Abraham? Señor, Señor. ¿Cuántas mujeres conoces que llamen a su esposo Señor? Pero la Escritura dice que las esposas deben de sujetarse a sus maridos como al Señor. ¿Estás seguro de que tú eres la esposa de Cristo? ¿Sabes? Jesús decía de vez en cuando este lamento que había en su corazón: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Sabes cuántas veces llamaba Israel a Dios Señor? Todo el tiempo. Adonai. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Dios no va a buscar una esposa entre las cananeas para su hijo. Dios va a buscar una esposa que realmente le reconozca como Señor. Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esto es lo que tiene que haber en el corazón de la iglesia. Que Cristo es nuestro Señor. Y que cuando Él habla, nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que sujetarnos a Él, sabiendo que Él va a ser nuestro esposo eterno y que vamos a estar siempre, siempre a su lado. Tenemos que humillarnos, tenemos que bajar los humos, el orgullo y la vanidad que se apodera de nuestra mente y de nuestro corazón, que no nos deja humillarnos. Tenemos que rendir nuestras vidas a Cristo, no solamente escucharle de vez en cuando para a ver si sacia un poco mi sed. Tenemos que someternos a Él. Hermanos, esta historia de amor no es gratis. A Jesús le costó la vida. Y a nosotros también. Si no has
entregado tu vida, todavía no estás en la esposa de Cristo. Si todavía no le has rendido tu corazón, tu ser, tu mente, tus emociones, todavía no estás formando parte de la esposa de Cristo. Todavía estás en un proceso de acercarte, todavía estás en un proceso de tomar decisiones, si vas a ser o no vas a ser. Hermanos, tenemos que tomar esa decisión. ¿Sabes por qué vamos a pasar la tribulación? Porque será nuestra última prueba. ¿Realmente estás dispuesto a dar tu vida por mí? ¿Realmente estás dispuesto a confesar delante de tus enemigos, delante de tus ejecutores? ¿Tú estás dispuesto a declarar que yo soy tu Señor? ¿Yo soy tu Salvador? ¿Yo soy Dios? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, es una cuestión de vida o muerte. No es un juego. Sí, podemos verlo como película. Lo hemos visto en película. Hemos visto la historia de Abraham en película. Hemos visto la historia de Isaac en película. Hemos visto la historia de Jesús en película. Hemos visto muchas historias de amor en película. Pero esta es una película en la que nos va la vida. Es una cuestión de vida o muerte. Si no nos rendimos a Jesús, si no le entregamos toda nuestra vida. Escucha, Jesús nunca mintió a nadie. Jesús es la verdad. ¿Sabes? Jesús encontró, lo puedes leer en Juan 6. Jesús le dijo la verdad a la gente. Jesús era asaltado prácticamente por una gran multitud de judíos que venían a él en busca de él, de sus favores, de sus regalos, de lo que tenía para ofrecerles. Podía ser pan, podía ser pescado, podía ser salud, podía ser liberación, podía ser lo que sea. A ver, ¿qué tienes para mí? ¿Y sabes qué hizo Jesús cuando vio esa multitud hambrienta de sus regalos? Un momento. Si alguno quiere seguirme, tiene que aborrecer su propia vida. Si alguno quiere seguirme, tiene que morir a sí mismo, tiene que renunciar a todo lo que posee. Escucha, esto no es un juego, se acabó. Soy el Hijo de Dios y vengo a por mi esposa, pero mi esposa será la que se dé, se entregue, sin reservas, sin nada que ocultar ni desear que no sea yo. Por eso el mundo es una prueba, es una tentación. Por eso la Escritura dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque entonces el amor del Padre no estará en ti. Acuérdate de que el mundo pasa y sus deseos también. Nada de lo que consigas en este mundo lo podrás guardar ni retener. Lo tienes prestado, lo tienes de paso. Y si tú le das tu vida al mundo y a las cosas del mundo, estarás renunciando a la eternidad que Dios quería darte formando parte de su iglesia. Hermanos, necesitamos meditar en estas cosas.
Jesús nunca engañó a nadie. Jesús no estaba pensando en tener mucha gente, en hacerse famoso. No, Jesús estaba pensando en su esposa. No necesitaba tanta gente. Lo que necesitaba era el corazón. Lo que Jesús busca es, ¿realmente tú le has dado tu vida? ¿Estás viviendo para Él? ¿Estamos viviendo para Él? Vamos a terminar con 2 escrituras. Una está en Romanos capítulo 7. Vamos a leer 4 versículos, desde el 1 al 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos, escribe Pablo? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esto lo entendemos, ¿verdad? Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo está hablando a los cristianos, pero también a los que conocen la ley. Eliezer no fue a buscar una esposa para él. Eliezer, el criado de Abraham, no vio a Raquel y dijo, oye, es hermosa la muchacha. ¿Y por qué no me la quedo yo? ¿Sí? La esposa de Cristo, hermano, no es para la ley. No es para la ley de Moisés. Qué tremendo error podemos cometer cuando decimos que la iglesia debe de ir a la ley. No. Raquel no era para Eliezer, Raquel era para Cristo. Pablo concluye en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, hijos para Dios, por medio de Jesucristo, no por medio de la ley. ¿Qué ceguera puede entrar en la iglesia cuando se nos hace pensar que la esposa era para Eliezer en vez de para Isaac? Ahora dejadme llevaros, para terminar, a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Podemos entender la naturaleza de la esposa que Cristo está buscando? Gente que no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Podemos orar por esto? Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Te damos gracias por esta tremenda historia de amor. Te damos gracias porque tú ilustraste de una forma maravillosa, preciosa, cómo el hijo de la promesa, Isaac,
iba a recibir a Raquel, la oveja de Dios, para ser su esposa. Señor, tú viniste también aquí para buscarla, buscar a tu esposa, la eterna, a tus ovejas, a los que oyen tu voz y te siguen, a los que entregan su vida, su mente, su corazón, su tiempo, sus motivaciones, todo para ti, Jesús. Señor, transforma nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de ti, a entender cuál es el propósito, cuál es la meta, cuál es la razón de ser de todo lo que estamos viviendo, que estamos preparándonos, siendo preparados para entrar en las bodas contigo, Señor. Quita de nosotros todo lo del mundo, toda codicia, toda avaricia, toda maldad, todo egoísmo. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, a entregarlo todo. Gracias por este privilegio tan tremendo que tú nos estás dando de entrar a formar parte de tu esposa. De entrar contigo a las bodas, de formar parte de tu casa, de estar unidos a ti por toda la eternidad. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.